El salario mínimo cayó en septiembre y es el más bajo desde 2001. Es más bajo que el de 2001. Es más bajo que el de 2001. Ya le ganamos al 2001. Bien, Milei. Ya le ganamos. ¿No? Otra nota del Destape. Todas de hoy, les recomiendo leer el Destape Web. Cada trabajador perdió 1.7 millón de pesos en su salario desde que asumió Milei y cada jubilado 4.2. Es sumar, ¿viste? Un mes perdés 200.000, otro mes perdés 100.000, qué sé yo. ¿Cuánto perdieron que asumió Milei? Este lo dirán todos juntos ahora, ¿no? 1.700.000 pesos. Ahora, ¿es inevitable esto? Porque estamos debatiendo eso. Te están tratando de convencer de que esto es inevitable, que el mundo vive así. No se enteraron que ayer en Nueva York pasó algo. Ganó un joven socialista. Socialista, ¿eh? ¿Cómo ganó? Prometiendo congelamiento de alquileres y vivienda asequible. Transporte público gratuito y eficiente. Así ganó el candidato de Nueva York ayer, Mandami. Seguridad comunitaria con enfoque preventivo. Es decir, no es ir a matar al que... ¿sí? Cuidado infantil gratuito y apoyo a familias. Supermercados públicos. Imagínate acá, el comunista. Creo que ni Kicillof se animaría a poner supermercados públicos. Bueno, puso ferias. Supermercados públicos. Con esto ganó. Salario mínimo de $30 por hora y justicia fiscal. Una parte de una nota dice, su visión incluye aumentar el salario mínimo de Nueva York a $30 por hora y empezar a cobrarle a los ingresos superiores a $1 millón tasas que equiparen al estado de Nueva Jersey que pagan un impuesto más grande. No es nada más que Nueva York. Si vas a México, en este momento han instrumentado un plan de suba salarial anual y todos los años tiene que haber una suba real sobre la inflación. Están haciendo el plan de viviendas más grande de la historia. Está pasando en Brasil. Están pasando en Colombia. A lo que quiero llegar es que esto que te están presentando estos días como inevitable, que lo vienen haciendo hace 40 años, como viste con el humor, que te llevó a que vayas a trabajar y no te alcance para comprar comida, y ahora lo quieren profundizar, es evitable. Hay otros países en donde se hacen cosas distintas. No son más inteligentes que nosotros, no son más, son iguales que nosotros. Solamente que han convencido a una parte de la población de que esto que está ocurriendo ahora es inevitable. Bueno, no es inevitable. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, ¿cómo estás? Vamos muy bien. ¿Cómo en el humor uno ve lo viejo que es esto, no? ¿Cuánto hace que te vienen vendiendo lo mismo? No, es espectacular el rescate de esa secuencia del humor. Hay uno más de Olmedo, que yo lo vi en redes, que el jefe le dice, ¿pero cuál es tu jornada laboral? Le dice de 0 a 24. Claro. Entonces es que vos tenés que estar a disposición de la empresa en todo momento. Y a la vez también pensaba la falta de humor que hay en la televisión. Absolutamente. ¿No? Y que yo creo que es parte también de una construcción del sentido que los diferentes factores de poder han logrado. Vos fíjate que todo lo que pasaste, salvo el último de Malena, era la televisión pública. Odio de la televisión abierta, mejor dicho. Y entonces eso abría el debate, exponía la situación. Hoy, fíjate, no está expuesta en ningún lado. Bueno, en ningún lado no, acá sí, pero en general no está expuesta. Ahora que lo decís, yo pienso que yo tuve muchos humoristas que empezaron acá y que hoy hacen política, pero no humor. No es una crítica, digo, me parece que hay un devenir cultural que te lleva a ese lugar. Pero es como necesario ese humor, porque en última es una forma de lenguaje, pero además de exposición de qué es lo que está pasando. Lo que pasa es que también esto encierra un problema, buen día, es el hecho de que ya el humor deja de ser gracioso cuando lo que te están planteando como en su momento hace 40 años como un sketch, hoy son proyectos de ley, hoy son borradores, hoy son leyes que están en ejecución. Te escuchaba con eso de la disponibilidad de 0 a 24. El modelo de país que le gusta a Luis Caputo, que no es ni Irlanda, ni España, ni nada de eso, sino que fue muy claro cuando dijo, nosotros queremos ir hacia un modelo como Perú, discutía hasta hace muy poquito, estaba en la agenda política, que los trabajadores remotos
no tuvieran derecho a la desconexión. Es decir, que no se pueda ir al baño apagando la camarita, básicamente, que es eso trasladado a una unidad como un supermercado, era como aquello de las cajeras o los cajeros que tenían que estar con pañales en los supermercados. Y todo eso que muchas veces nos puede parecer distópico, está a la vuelta de la esquina con un tipo como Federico Sturzenegger que cree privilegios, lo dijo textualmente. La discusión nacional de un convenio colectivo, eso que lo plantea así al pasar como un privilegio, es la garantía elemental que tienen todos los trabajadores de un piso salarial que pueda estar mínimamente por encima de las condiciones elementales de vida. Acá nadie habla de que el piso nacional de la paritaria es el privilegio, la locura, el oro, los dólares. Lo que él dice privilegio es salario de subsistencia. Lo pedís, lo tenés. ¿Qué te había dicho? 0,24, fíjate la producción, que ahí te lo da. Ya terminé mi horario, digo voy a pasar un minuto por casa. ¿Y qué horario tiene usted? De 0 a 24, señor. ¿De 0 a 24? Bueno, empiece de nuevo de 0 a 24. ¿Sabe lo que pasa usted, señor Rogelio Roldán? Que está hecho muy vago. Usted tiene que hacer horas extras. Señor, quería pasar un minuto por casa, nada más. ¿Para qué? Porque los hijos míos ya le dicen papá. ¿Ese para qué lo dijo Cordero? Es Cordero. ¿Para qué Sí. lo dijo Cordero? Estar en el Congreso, en la comisión donde se debatía la reducción de la jornada laboral, otros tiempos, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, textualmente dijo, ¿menos horas para qué? Para ir a la casa. Y algo pasó en esa sinapsis de un tipo muy preparado, que es uno de los abogados laboralistas empresarios más reconocidos en foros internacionales, asesor de la Unión Industrial, del Grupo Techín, formado en el Grupo Techín. Algo pasó en esa sinapsis que dijo, bueno, sí, tal vez ir a la casa esté bien, pero ¿está mal ir al trabajo? ¿Es malo trabajar más? A lo mejor él no la pasa bien en su casa. Pero digo, qué fuerte que esta exageración de Olmedo, hace también 3 décadas, terminan diciéndolo en serio en el seno del Congreso. En el Congreso. No, es espectacular, es espectacular. Espectacular. Por eso digo, el rescate ¿cómo es caricaturizás fabuloso. esto? ¿Entendés que el problema que encierra para el humor es cómo lo caricaturizás? Siempre puede ser. Dalo a Capusotto Sí. y... Sí, Bueno, sí. siempre justo puede en ser. estos Saborío días, te lo hace. lo vi por encima, así que te pido disculpas si soy un poco impreciso, pero se filtró una prueba que había hecho una comediante de una imitación de Julián Aguada, no sé si para el programa de Tinelli o uno de esos, cuando Macri era presidente, y que nunca salió a la luz ese personaje porque desde la Casa Rosada presionaron para que así no sea. Es decir, a los gobiernos les preocupa El humor, cuando se los ridiculiza, cuando Claro, sí, se sí. los caricaturiza. Bueno, a Tato Bores lo Claro. llegaron a censurar. Sí. sin duda. Tato. No solo a Tato, unos cuantos. Sí, sin duda. Sí, siempre estaban preocupados. Bueno, con Tinelli también cuando estaban preocupados cuando hacían la caracterización de los políticos, ¿no? Digamos, por eso... El humor golpea. Sí, Claro. sí. Pero vos fíjate, y no hay humor. No hay humor político. Pero es difícil reírse de todo esto. Yo porque conozco nosotros- algunos humoristas que hacían humor político y en serio, estoy hablando ahora de otros casos que no laburaron conmigo y que se corren porque han tenido problemas. Claro. Ojo que los artistas también tienen problemas. Lo de... a mí me sale al revés, a mí me sale la novia de Pedro. La de Lali. Para mí Lali es la novia de Pedro. Lali ha tenido muchos problemas. Y Pedro también paga por esas cosas y qué sé yo. No es joda, no es un gobierno que no pasa nada según lo que haga. Pero es una forma de disciplinamiento. Es Claro, una forma de disciplinamiento absolutamente. y es una intervención sobre la construcción del sentido, porque después nos preguntamos, pero ¿por qué la gente piensa así? ¿O por qué llega más al extremo operativo, vota así? Y bueno, porque también se construye el sentido. Claro, Y- claro. Y el humor, Tato Bores, el monólogo de Tato Bores era una editorial política, pero extraordinaria. Tenía un trabajo, viste que lo hacía Camarotas de Estados Unidos, tenía un equipo. Varela, Sí, tenía varios varios guionistas. Tenía varios guionistas, era un Bueno. trabajo. Y entonces eso también, eso se Alejandro perdió. Borestein piensa Es una- que heredó los genes de los guionistas del padre. ¿Quién? Ah. El avance de la derecha, yo sigo. El avance de la derecha también se refleja en ese disciplinamiento. Es difícil porque tampoco es que yo le estoy
exigiendo a los guionistas, humoristas. No, es que la verdad. Estamos describiendo algo que está ocurriendo. Claro, el entorno no le dan espacio, no le dan el lugar. Digamos, la televisión pública. La televisión pública fue el último lugar donde estaba Capusotto y sus videos. Bueno, anda a saber que ahora la TV pública va a poner eso, o ese trabajo. Bueno, la tuvo Karen Reinhardt hasta hace poquito con mascotas, ¿no? Lo que digo que estamos dando ahora esa disputa por el sentido. Está ocurriendo en este momento. Y cómo, qué distinta era Argentina hace 10 años. ¿Cómo puede ser que ahora se haya dado vuelta y tantos argentinos piensen tan distinto? Vos fíjate, Roberto, qué interesante lo que decís. La batalla por el sentido y hasta hace 10 años. Conecto eso con algo que mostrabas hace un ratito, que era esta bravuconada de Feynman con una mujer, que más allá de la cuestión de género, una persona profundamente maleducada, que utiliza su espacio para denigrar a quienes no piensan como él y les tiende una trampa, ¿no? Los invita, los introduce a una entrevista y después hace lo que él buscaba, que es este acting, como bien marca la trabajadora del Garrahan, para denigrarlo y para generar clics, porque en definitiva, a ver, logra un poco también, parcialmente gracias a nosotros, pero bueno, no hay mucho margen para correrle la atención. Esto que queda como algo que se viraliza, que a él le encanta. Y quiero recordar además que para muchos este era como el comunicador permitido de la derecha, que lo veían, bueno, un tipo formado. Para mí siempre fue esta porquería, perdón, no quiero hablar personalmente, pero digo, nunca fue mejor que esto. Feynman formado en lo peor de la escuela de Haddad, en el maltrato al diferente, en la discriminación constante, etcétera, etcétera. Pero más que eso me quiero detener en algo puntual. Hoy está de moda de esa violencia, ¿no? Sí. No es el único que está actuando con violencia de los medios. Podés no seguir la moda también. No, desde luego. No es una obligación. Quiero decir que si él estaba solo en eso, hoy tiene varios que lo acompañan. Sí, hay malas copias también, porque lo cierto también hay que decirlo es que él tiene un talento para este ejercicio que otros no tienen y lo hacen de una manera mucho más burda. Pero sí me quiero detener en un aspecto que me parece central de todo esto, porque es la construcción de sentido, que es cuando Feynman le dice a la trabajadora del Garrahan, usted me mintió, usted es usted fue candidata política, asumiendo que la participación política de una luchadora social y de una luchadora sindical es algo así como una obturación, un impedimento y una marca, ¿no? Está marcando a las personas directamente. Claro. Pero te digo esto, me gustaría preguntarle a Feynman y a quienes adscriben a su forma de ver la vida, ¿qué dijeron cuando Alfredo De Angelis se presentó como candidato al Senado, cuando se incorporó al PRO como dirigente importante, cuando su proyecto, en definitiva, que la invitación había sido hecha por el propio kirchnerismo, armen un partido político y ganen las elecciones, termina tomando cuerpo a través del PRO y se hacen de la presidencia de la Nación? ¿Le habrá horrorizado tanto que un dirigente hasta entonces empresario, que tomaba las calles, que cortaba las rutas, que impedía la circulación de el PBI en la Argentina, después tomara el Congreso para ser parte todavía hoy de ese Parlamento? Me parece que es esto, ¿no? No quieren que quede la conquista de los trabajadores del Garrahan como un ejemplo a futuro, porque justamente lo que están buscando es disciplinar. Entonces, en algún punto, por eso hacen hincapié en la participación política de Norma. Yo hablé con ella después, porque justamente hablamos con Norma desde enero, porque desde enero que esta mujer va al consultorio todas las mañanas y también va a la calle. Y esto también, digo, para que no nos olvidemos, chicos, la lucha empezó en enero. En enero el gobierno lo primero que decidió era que iba a ajustar la salud. No empezó con el Garrahan, pero por goteo llegó también al Garrahan. Nosotros lo veníamos registrando esto. Entonces, que ahora vengan a decir que esto no es una conquista de los trabajadores, eso fue lo que más le dolió. Y después, por otro lado, hablando de esta ellos tienen que sacar del medio y que el pueblo no se dé cuenta que la lucha sirvió. Sí, porque en definitiva, si nos ponemos a pensar, es la primera reacción electoral postelectoral en la que terminan asumiendo que se equivocaron en algo. Porque si bien la ley no se está cumpliendo al 100%, cedieron en lo que tiene que ver con la cuestión salarial. Las encuestas no les estaba dando bien sobre la opinión pública y el efecto que estaba generando
la lucha de los trabajadores del Garrahan, porque nunca bajaron los brazos. Ahí me dicen que ellos hicieron un informe posterior sobre qué cosas los habían ayudado y qué cosas les habían restado, que lo del Garrahan les sirve como restado. Y una cosa que me contaban ayer, que están mirando con mucha atención, Caputo y su consultora no son ningunos boludos, lo que le está pasando a Trump, cómo está pagando electoralmente los republicanos la persecución a los inmigrantes. Claro. Que durante mucho tiempo la persecución a los inmigrantes le generaba votos, porque servían para echarle la culpa, para buscar un responsable de la crisis, y ahora, claro, salen a cazarlos por las calles, y eso dio vuelta la cosa. Entonces, como que de acá observan qué cosas les sirven y qué cosas no, y que lo del Garrahan fue inmediatamente, decir, bueno, esto nos restó. Pongámoslo. Sí, ¿no? Y la construcción de sentido también tiene que ver con esto, ¿no? Porque ¿quién puede estar en contra de que les aumenten un 61%, que en realidad en mano es un 40%? Es que había habido un muy buen trabajo gremial de cómo presentaron las cosas para sensibilizar a la sociedad. Y es ¿no? esto, lo que está diciéndote Feynman es, sí podés estar en contra de esto. Entonces ahí está la construcción de la que hablamos, ¿no? Y llamar golpista a cualquiera que luche, bueno, te imaginas. Bueno, perdón, y la pregunta que yo agregaría también es ¿qué hace la política con eso? Porque la construcción social y sindical, ya lo vimos, los trabajadores se dieron una fortaleza, buscaron en sectores sociales, se agruparon, persistieron en su idea. El sindicalismo tradicional, la CGT, le dio la espalda, jamás le interesó, que hoy está renovando su conducción, jamás le interesó la lucha por el Garrahan. Y agrego, a la política, ¿cuánto le interesó la lucha por el Garrahan? Más allá de los proyectos de ley, de la emergencia en pediatría y demás, porque ¿en cuántas oportunidades hubo marchas donde solamente vos tenías alguna presencia episódica de Unión por la Patria, de algún dirigente de Unión por la Patria, pero los que sistemáticamente estaban eran en el frente de izquierda, no estaban desde otras expresiones políticas? Lo mismo pasaba con los jubilados, lo mismo pasaba con el CONICET. Y eso tiene un efecto, porque los trabajadores del Garrahan obviamente se pueden hacer cargo solamente de la lucha por ellos mismos. Pero fíjense que el gobierno está avanzando en una reforma laboral que tiene, yo diría, como eje más importante, porque hay un montón de otras cosas que son secundarias, deshacer la representatividad sindical nacional y que se tenga que negociar todo empresa con empresa. Y la verdad, y esto no es en contra, insisto, de los trabajadores del Garrahan, que han hecho una lucha tremenda y van a seguir haciéndola y seguiremos apoyándola, que la lucha del resto de los trabajadores de la salud pública en la Argentina ahora es un poco más difícil porque perdieron el caso más visible de lucha. Bueno, acá me dicen que en este informe que digo yo también le salió el tema de la pérdida electoral por las personas con discapacidad. Bueno, por eso avanzaron con el nomenclador. Claro. Pero, a ver, pasó lo mismo pero con las universidades. Eso es fruto de la lucha. Sí. La lucha es la que puso en el tapete para que todos miremos eso. Entonces, por eso no quieren decir, porque si no, otros van a luchar. Pero déjame completar la idea, Roberto, porque me parece que es importante, porque justamente el gobierno está apuntando a eso. El gobierno quiere, en todo caso, o preferiría, o prefiere negociar con los del Garrahan o con la UBA. Pasó con las universidades lo mismo. Arreglaron a la UBA y como la UBA era el caso más visible, todo el resto de las universidades nacionales perdieron. Claro. Bueno, ahora los trabajadores, de una salita en Chaco, en Formosa o en Chubut, la van a tener mucho más difícil. Porque lograron romper, y insisto, esto no es contra los trabajadores de Garrahan, sino contra los sindicalistas y los políticos, que son los que tienen que tender el puente entre el caso más visible, entre la batalla más fácil de ganar y todas las otras batallas que son igualmente necesarias. Y la batalla que son viene mucho ahora, más la difíciles. reforma laboral. Sí. O sea, ¿qué va a hacer cada uno en esta reforma laboral? Si vas a luchar, si no vas a luchar. Por eso la pelea ahora cultural viene por ahí. Hay una... Qué hijo de puta. La Barcelona puso lo que iban a hacer por la reforma laboral. Sí. Es que fíjense, tenemos un cuadro... Ah, está lo de Barcelona. La Barcelona dice Máximo Kirchner duro contra el intento de reforma laboral y la intervención de los Estados Unidos, que Kicillof debería renunciar. Es que es esto, ¿no? En este contexto... Esto que es una ironía, es parte de lo que está pasando. La interna a veces quita energías para dar la batalla. Digo, no puede ser que no nos demos cuenta que la batalla que viene es la reforma laboral. Que hoy no deberíamos hablar de otra cosa y que debería haber... Yo decía, me encantaría verlo, no sé, a Massa, a Kicillof, a Graboy, en las mesas, en las plazas, explicando de qué se trata esto, que no es una modernización, ¿no? Contame un poco del sindicato, dale. Sí, bueno, tiene que ver con esto, Roberto, porque a esta hora está reunido el sindicalismo más tradicional de la Argentina,
en obras sanitarias, a donde se desarrolla el Congreso de Renovación de Autoridades cada 4 años. Ustedes saben, el Consejo Directivo, que es la estructura orgánica y ejecutiva de la CGT, tiene elecciones, esas elecciones son soberanas, se dan de una manera peculiar, no es un voto directo, sino que cada sindicato tiene congresales en función del número de afiliados, con lo cual se da por sentado que históricamente hay un núcleo de 5 a 10 sindicatos que son capaces por sí solos de torcer el rumbo de una elección de autoridades. Ahí siempre tenemos que anotar al sindicato de comercio, construcción, UPCN, sanidad, camioneros, Los más etcétera, grandes son etcétera. los que deciden. Los más grandes son los que deciden, también denominada mesa chica, que no tiene una orgánica, pero sin embargo se reúne con mucho más frecuencia que el Consejo Directivo y que otros estamentos que son orgánicos. Hoy contamos en el Destape bien temprano que anoche hubo una segunda reunión, lunes a la noche y martes a la noche, en la sede de la Unión Obrera de la Construcción, de la UOCRA, a donde empezó a tomar forma ya lo que muy probablemente sea hoy, se cristalice como un nuevo triunvirato de conducción. Hoy sale. Sí, hoy se realiza este congreso y un poco vos chicaneabas en el grupo preguntando, bueno, ¿para dónde va la cosa? Y la respuesta mía fue, bueno, no esperemos a priori, por supuesto que siempre podemos dar margen a que nos sorprendan y a que todo lo que digamos quienes estamos de un lado con menos responsabilidad quede en la nada y hasta en ridículo. Pero yo creo que también habla mucho de esto el diseño de las cosas. Es decir, cuando vos diseñás algo, no lo diseñás para que te sorprenda, lo diseñás para que haga lo que vos creés que esa estructura puede dar. Claro. Bueno, el diseño que se está dando a sí misma la CGT es de una conducción de nuevo triunvirato que venga a reemplazar el de Héctor Daer, Carlos Acuña y Octavio Argüello, pero de una forma con un perfil más bajo, más negociador, más dialoguista y menos confrontativo incluso que aquel que viene sosteniendo desde 2016. Recordemos que en 2016 dos de los que están ahora en el triunvirato, Daer y Acuña, ya estaban. Había un tercer miembro siempre por el sector de Hugo Moyano, en ese momento era Juan Carlos Schmid, después fue Pablo Moyano y en la actualidad es Octavio Argüello, otro Pues sí que no dirigente están de buscando camioneros. grandes luchadores, sino grandes negociadores. Están buscando, te diría, negociadores. No hablo de grandes negociadores Tengo un tampoco. montón de cosas que decir a favor de la CGT. Bueno, me parece. Primero, yo también hoy elegiría negociadores porque estás en una clara desventaja en la lucha. Porque no es que lo apoya Tran y la burguesía nacional, lo apoyó el electorado. Y ese conjunto de poder económico con el electorado es más difícil de luchar. Negociemos Inodoro, decía. Sí. Negociamos Inodoro, decía Mendieta. Mendieta. Sí, ahí el punto que es interesante también para decir es que... Disculpa, porque me quedé colgado con eso. El tema es, si vos el tema es qué negocias. Bueno, obviamente. Ahí es, porque entonces por eso estoy escuchando a ver estos representantes, digamos, ¿qué quieren negociar? Yo diría que la reforma Porque el laboral tema va a salir es- sí o sí y que vos lo que tenés que hacer es negociar para que salga... Y me meto un poco más, cuando se dice, no, van a negociar nada más que por lo suyo, van a negociar que el Sindicato Nacional sigue teniendo preponderancia. Eso no me parece solo para ellos. Me parece que discutir que el Sindicato Nacional siga siendo el principal ámbito de negociación no es solo para los No, es el sindicalistas. corazón de es la para reforma. los trabajadores. Cuando se dice, no, discuten por la suya, por las obras sociales. Sí, pero la obra social después voy yo. Entonces, no es nada más que para ellos. Digo porque si no, se estigmatiza Sí, todo el es tiempo. el corazón ¿no? de la reforma. Y además, yo creo que toman un poco o mucho de tu criterio, Roberto, cuando empiezan a diseñar esta CGT. Insisto, no está escrito en piedra, pero todo indica que en lugar de Héctor Daer va a estar Jorge Sola, un dirigente del gremio del seguro. Prestemos atención a los sindicatos de los que hablo para dar una dimensión también de cuál es el margen y el músculo propio que tiene cada uno de los dirigentes, ¿no? Sanidad, un sindicato de más de 200.000 trabajadores. Sindicato del Seguro, un gremio de los de cuello blanco, podríamos Claro. decir. En lugar de Carlos Acuña, todo indica que puede estar Cristian Jerónimo, un dirigente del sindicato de los empleados, no de los obreros, de los empleados de la industria del vidrio,
pero un gremio relativamente pequeño, de 15, 16 mil afiliados. Y podría seguir Octavio Argüello en Camioneros, que lejos de expresar esa vocación confrontativa que tenía Pablo Moyano, es un dirigente que fue mano derecha en muchas oportunidades de Hugo Moyano, pero como negociador, como articulador. ¿Qué te quería decir con esto recién? Vos decías, bueno, el perfil que vaya a tener, la negociación, etcétera, etcétera. También juega un factor que es, ¿quién quiere ponerse hoy el traje de secretario general de la CGT para una CGT que va a tener que lidiar con una casi segura derrota? Claro. Es decir, que va a tener que plantarse entre comillas, frente a un gobierno que ya tiene todas las de ganar. No hay un escenario óptimo en esta pelea. Todo es subóptimo. Podés lograr una derrota terrible y que te saquen todo, o te pueden sacar algunas cosas, pero no hay nada que cuando termine dentro de un mes esto, la cosa esté mejor. Porque incluso... No tiene un triunfo para mostrar. Incluso en Porque un el triunfo escenario... sería contrafáctico, ¿no? Que la CGT diga, no, si yo no negociaba esto salía peor. Es que mirá, vos tenés triunfos objetivos que puede mostrar la CGT a lo largo de los primeros 2 años de Javier Milei, sobre todo el primer año, que son aquellos triunfos judiciales que logró para frenar con amparos el capítulo laboral del decreto de necesidad de urgencia 70/23 claro. y los decretos que desarticulaban el derecho a huelga en la Argentina. Así es. Que son 2 factores. ¿Quién podría negar su importancia, no? Claro. Si estuviera rigiendo el capítulo laboral del DNU 70/23, esta reforma laboral que va a presentar el gobierno no tendría ninguna razón de ser, porque básicamente el DNU 70/23 contiene todos los elementos de flexibilización que son el sueño húmedo desde hace décadas del Círculo Rojo y de Federico Sturzenegger como su portavoz. Lo contiene todo, contiene la negociación a la baja, contiene el fin de la irrenunciabilidad de los derechos, contiene el abaratamiento del despido, contiene el fraccionamiento de las vacaciones, el fraccionamiento de la indemnización, la extensión de la jornada laboral. Quiero decir algo. Sturzenegger, Javier Milei, los diputados insisten en que es falso esto de que se vaya a extender la jornada laboral. Lean, muchachos, lo que ustedes mismos han escrito a través de Federico Sturzenegger en el DNU 70/23, porque cuando dice, no sutilmente, se habilitará la constitución de bancos de horas, no está diciendo ni más ni menos que lo único que queda por respetar en adelante no es ya la jornada laboral que rige en la Argentina, que es de 8 horas, y vos no podés trabajar más de 8 horas, salvo que te paguen horas extras, sino que la mera constitución del Banco de Horas es la habilitación para extender esa jornada y hacer que la jornada siguiente tenga un mínimo descanso de 12 horas. Claro. Es decir, por la negativa te están diciendo que vas a trabajar 12 horas. Pienso 2 cosas ahí, ¿no? Una, el error del empresario que cree que porque trabajes más horas vas a ser más productivo. Esa curva está muy estudiada, de cómo tu rendimiento va bajando con las horas de trabajo. Y que hay un horario óptimo, ¿no? Y después de eso empezás a rendir tan poco que sería preferible que te vayas a descansar y vuelvas mañana. Y baja la productividad. Y baja la productividad general. No es mejor. Y segundo, hay muchas profesiones en donde el personal cansado genera peligro para el otro. Obviamente el transporte es el más claro, pero también la medicina. Digo, ¿no? A mí me pasó. ¿O el operario de maquinaria pesada? Una vez estaba internado y me quisieron dar algo que la enfermera me puso de algo que ya me lo habían dado hacía 10 minutos. Y que hubiera sido peligroso si me lo daban. Y yo, que soy muy obsesivo, me di cuenta. Y después me dijo, bueno, yo hace 12 horas que estoy acá. Entonces, ojo con eso, porque hay muchas cosas que, primero, no ganás productividad, y segundo, pues digo, ojo, si me hubiera matado, si hubiera comido un juicio, qué sé yo. Sí. Yo a eso, Roberto, tengo una respuesta hipotética. No te enojes, pero a veces siento que sobreestimás al empresariado en Argentina, que asumís que esos empresarios deberían poder pensar eso. Cuando hay una cuestión ideológica, hay dos elementos que creo yo, por lo que he hablado con empresarios, vos hablás con muchos más que yo, pero hay 2 cosas que pesan centralmente en esto para respaldar a ciegas una reforma laboral cualquiera sea. En primer lugar, la ideología. Hay una cuestión ideológica que los hace sentir que cada vez que se avanza sobre el derecho del trabajador, ellos implícitamente están ganando. Muchas veces la realidad les dio la razón, muchas otras veces no, pero la mera existencia de esa posibilidad los Por lo pronto impulsa. restringen el consumo, ¿no? Exacto. Bajan salarios, restringen el consumo. Ahora vamos a ir a la parte de consumo de Alfredo, que es muy interesante el tema que planteó hoy. Sí, y
Y después está el otro hecho que creo que yo también que incide mucho en la opinión de los empresarios, que es no necesariamente todos quieren poder utilizar ese látigo, pero quieren tener la posibilidad de contar con esa herramienta. Comprendo. Claro. Entonces, el ejercicio del poder, y ahí es donde entra algo que ustedes charlaron. Por lo pronto termina con las horas extras esto. Sí, por supuesto. ¿Para qué te voy a pagar horas extras y te puedo hacer quedar y después cuando no te necesite te digo quédate en tu casa? Sí. Manejo tu horario totalmente. Sí. Por No, lo tanto, la vida, las vacaciones. Las vacaciones son el verano, no solo porque es lindo ir a la playa, sino porque los chicos están de vacaciones. Sí. Si yo te doy la vacaciones en agosto, bueno, te puedo ir con tus hijos. Yo los escuché con atención cuando ustedes hablaban esta semana de la intervención de directores estatales en las empresas y cómo eso había crispado al máximo a los empresarios. Varios empresarios me dijeron lo mismo. El punto es ese. El punto es, cada vez que los empresarios sienten que el Estado, de alguna manera, o los trabajadores con impulso estatal, están avanzando sobre su terreno o sobre lo que ellos creen que es su reinado, ahí empiezan los problemas y de ahí viene el apoyo irrestricto a este tipo de normas que son retardatarias, ridículas, extemporáneas. Lo que pasa es que tenés que ir, si vas al fondo de la cuestión, lo que estamos discutiendo es si las empresas son solo del dueño o son de todos los que están generando riqueza ahí. Digo, hay abogados que piensan que ni siquiera debería existir el despido sin causa, que no podés despedir sin causa, tiene que hacer algo contra el colectivo, el que genera. Pero bueno, esa batalla la tienen ganada ellos, ¿no? Te voy a dar un dato nada más, perdón, me haces saltar información. ¿Sabes qué rige en la Argentina, no? La posibilidad, el derecho de un empleador a despedirte si sos mujer, gordo, judío, feo. Ese derecho no existía, porque eso está penado históricamente. Claro. La norma que hace aprobar Javier Milei y que vota el Congreso le habilita al empleador a tarifar ese despido, es decir, a ser un hijo de puta, a ser un discriminador, solamente poniendo un poco más de plata. Eso que antes estaba prohibido, no sabía. Ahora está permitido, no sabía. Siempre y cuando vos pongas la plata suficiente para decir, yo me quiero sacar de encima al judío, me quiero sacar de encima a este que es un poco morocho, a esta mujer, a esta embarazada, a este trans. Me los quiero sacar de encima. Y pones un poco más de plata y ahora podés en la Argentina. Ahora, pensando en la batalla política que hay que dar, en la batalla por el sentido común que hay que dar, esta idea de la racionalidad, esta idea incluso de la propiedad privada y demás, creo que sería un error salir a defender solamente o salir a resistir solamente la ley que habilita el trabajo de 12 horas, cuando en la realidad muchísima gente hoy termina su jornada de 8 horas y se va a laburar 4 más a otra cuestión porque no le alcanza el sueldo. Es decir, la jornada de 8 horas, para que valga, tiene que estar atada a un salario que te alcance para vivir. Porque si no, vos salís de tu jornada de 8 y te vas a meter en 8 más, y con 12 te vas a meter en 12 más si hace falta. La gente no se muere en la calle, como dice Milei, no se tira a dejarse morir en la calle. Lo mismo con lo de las vacaciones. Cuando una enorme cantidad de los trabajadores argentinos no se puede tomar 2 semanas de vacaciones en verano desde hace muchos años, si uno defiende solamente la cláusula legal y no defiende además que el trabajo de los argentinos les alcance para tomarse vacaciones, lo más probable es que lo que se genere es profundizar esa división dentro de la clase trabajadora, donde los que todavía conservan derechos son vistos como privilegiados por buena parte de los que ya se cayeron. ¿Usó la palabra privilegiado? Sí, Sturzenegger, es muy fuerte. Usó la palabra privilegiado. Es que para una gran cantidad de trabajadores argentinos, alguien que solamente labura 8 horas y después puede volver a su casa y tiene 4 o 5 horas libres para dedicarse a tareas domésticas, un hobby o lo que sea, es realmente un privilegiado en comparación con su propia vida. El tema es que la culpa no es del que se beneficia de ese supuesto privilegio, que en realidad es un derecho, sino del que se queda con el excedente. Yo había hecho un asterisco recién en tu editorial cuando vos mostrabas la nota en el destape que decías cada trabajador perdió 1.700.000, cada jubilado perdió 4 palos. ¿Y quién ganó toda esa plata? Porque esa plata no es que se deshizo, no dejó de existir. Está en los bolsillos de cierta gente, y empezar a señalar a esa gente es importante, porque el día que haya que reconstruir el país va a haber que ir a buscar esa plata a esos bolsillos. Fíjate lo previsional.
verdad, ¿no? Es decir, siempre se discute cómo bajar el gasto previsional. Y la verdad es que lo que tenemos que estar pensando en el mundo, no solo acá, es decir, bueno, la gente vive más, ok, ¿cómo vamos a financiar eso? Claro, la verdad que lo financiación. primero que me surge, en Argentina debería ser más fácil que en Noruega. ¿Por qué? Porque el 50% está en negro. Si yo te blanqueo el otro 50%, ya tengo un montón de plata más para pagar las jubilaciones. Digo, es más fácil resolverlo acá que en Noruega. Y nadie plantea eso, o no sé, por lo menos el poder no plantea eso. Claro. Che, empecemos a pagar y vamos a poder pagarle mejor a los jubilados. La clave en el sistema previsional, varios aspectos, es este punto central. Siempre se habla del tema del gasto. Bueno, ¿cómo lo financias? Está claro que la relación hoy, trabajador activo, pasivo, no te lo permite. Pero no te lo permite en términos del trabajador activo formal. Entonces Claro. podés buscar el informal y si no, también a nivel impositivo. Claro. Entonces vos podés financiar. Ni que hablar de los sistemas de privilegio que hay en el sistema previsional que se llevan gran parte del presupuesto previsional. No es que se la lleva la PUAM o la jubilación mínima. Tenés la de los de servicio del exterior, o sea, todos los de Cancillería, tenés todo lo del Poder Judicial y otros regímenes especiales que se llevan gran parte de los recursos previsionales. Claro. Eso No se habla, no se toca nada, no se toca eso. nada. Sí, pero vos fíjate los, que los verdaderos privilegios no se Claro. tocan. No, pero en el discurso de Milei está esta idea de, bueno, esto va a generar un gran blanqueo, esta reforma, y con eso ahí sí vamos a poder financiar las jubilaciones. Él lo dice. Lo que es increíble realmente, Javier Milei, es que diciendo eso, él ya tiene una reforma laboral en marcha, que fue la eliminación de las multas por trabajo informal, que dieron como resultado, al cabo de un año, no al cabo de 2 meses, es decir, estamos viendo una serie larga, al cabo de un año, aumentó el empleo no registrado en la Sí, Argentina. era obvio. Con lo cual, es el tipo Era que obvio. está andando en la bicicleta, le mete un palo a la rueda de adelante, cae y dice, esto es culpa de los que no votan la reforma laboral mía. Tenés una reforma laboral. Claro. Sacaste las multas y ¿sabés lo Vos que sabés lograste? Que cada vez menos empleadores quieran blanquear. Lo Lo que es perverso increíble. de esto después es que el que quiere hacer algo distinto, ¿no? Yo tengo la tesis de que uno tiene que tratar de que trabajar esté lo mejor posible de todas las maneras, ¿no? Que tenga el cafecito calentito, la cosa limpia, que si cuando no puede venir que no venga, que tenga todas las vacaciones que pueda, que gane lo más posible. Pero vos competís, estás en el marco de un mercado. Cuando ellos van corriendo y cada vez le dejan más al inmoral y al que tiene otra idea de que haga lo que quiera, bueno, el que quiere hacer las cosas, que son muchos, hay muchos empresarios que ven su empresa como una familia y qué sé yo, todo lo que es chico, la pyme, convive todos los días, se pasa 20, 30 años con la misma persona, cada vez es más difícil porque compite con el otro que está al lado, Pero ahí es donde que vende pesa, lo mismo. Roberto, ahí es donde pesa la locura ideológica que tiene un sector del empresariado de la Argentina, que aplaude cuando sacan las multas por trabajo informal, cuando ellos están en la formalidad. Claro. Deberían estar exigiendo cárcel. Genial. Pero Claro. el empleador que está en la UIA, Es en genial. AEA, en la Cámara Argentina de Comercio, en la Cámara Claro. Argentina de Construcción, debería exigir cárcel efectiva para el empleador que está al lado de él y no Claro. tiene a los trabajadores registrados, porque es la peor competencia que puede existía tener. la cárcel para el que descontaba al trabajador y no hacía el aporte, porque en el fondo era un robo. Lo despenalizaron. Se pelean con las evidencias. No es en el fondo, es un robo. Es un robo. Es un robo claro. literal. Es un Con el robo. tema de la reforma laboral se pelean con las evidencias empíricas, es increíble, tanto en la década del 90 como la de Macri, esta idea de que bajás los aportes patronales vas a generar más empleo, que bajás los derechos laborales y vas a generar más empleo, la evidencia empírica no va en contra de eso. Claro. Generas empleo si tenés políticas expansivas y de crecimiento económico, Claro. que esto es lo que se dio en el ciclo del kirchnerismo, y tenías la misma legislación laboral. Entonces, lo que va es decir, bueno, pero ¿cómo es? Ahora bien, como bien dijo Tato Bores en el comienzo, en realidad no es que están pensando sobre esos derechos laborales, sino en incrementar su tasa de ganancia. Suponen que se va a incrementar, Claro, ahí está, claro. suponen que se va a incrementar su tasa de ganancia, pero si no tenés mercado, y es difícil que vos puedas tener una expansión. Iba a ir al otro punto que es, estuvimos discutiendo acá en el Destape no desde el principio, pero desde los 6 meses que estaba más o menos y nosotros vimos la orientación del modelo, dijimos, mira, van a fracasar. Dábamos el ejemplo, dimos casos históricos muchas veces, ahora ganaron las elecciones, dijeron, no, vieron que ustedes estaban equivocados. La verdad es que un mes antes se caía el gobierno y lo salvó Trump.
Y 6 meses antes se caía también y lo salvó el FMI. Tuvieron 2 recesiones en 2 años y 2 rescates en 6 meses. Es decir, el plan fracasó. Hoy escribe una muy buena nota, Alfredo, de un punto que es primordial y que lo hemos visto en otras situaciones, que el ajuste, entre otras cosas, baja la recaudación. Entonces entras en un ajuste perpetuo, que es hasta ridículo a veces pensarlo, pero lo vuelven a hacer. La recaudación de octubre muestra precisamente esa lógica del ajuste permanente, que el ajuste permanente es deprimir la demanda doméstica. Si deprimís la demanda doméstica, los impuestos vinculados con la actividad interna baja, y como los impuestos de la actividad interna tienen un porcentaje importante del total de la recaudación, y como planteás como bandera primordial el superávit fiscal en función a garantizar con ese excedente la compra de dólares para pagar la deuda, ¿qué es lo que generás? Y no me alcanza porque la recaudación baja, ¿y qué es lo que necesitas? Un nuevo ajuste. ¿Y qué pasa con ese nuevo ajuste? Te deprime la actividad económica, y si deprime la actividad económica te baja la recaudación, pero como te tenés que garantizar el superávit fiscal, es un loop que estoy repitiendo. Entonces, claro, esto es este ciclo vicioso donde ha caído deliberadamente la política económica de Javier Milei. Tenemos un cuadro, un gráfico de la recaudación tributaria acumulada a octubre del 2025, elaborado por el IAREF, donde vos ves todo esto, lo negativo. Vos ves todas las variaciones, casi son todas negativas, y tenés muy poco vinculado con lo que pueden ser variaciones positivas. Si vos fijate que en octubre, en la acumulación, pese a que si vos ves en el interanual tenés crecimiento económico, porque partís de una base muy baja, en el crecimiento económico, ¿a dónde se registra? En hidrocarburos, en minería, en el sector agropecuario, que no son precisamente vinculados con la demanda doméstica y la recaudación impositiva. Entonces vos lo que tenés es una caída en términos reales. La recaudación cae en términos reales, o sea, no solamente no acompaña el crecimiento económico estadístico, sino que tampoco acompaña lo que es la evolución de la inflación. Entonces ahí es el punto central para tratar de entender e identificar la debilidad de esta estrategia política. Porque vos fíjate, vuelvo, que si ahora tiene un objetivo de gobernabilidad. El objetivo de gobernabilidad política está vinculado a que los gobernadores apoyen al gobierno. Para apoyar al gobierno, ¿qué es lo que piden los gobernadores? Y bueno, tenés que abrir un poco la billetera. ¿Para qué? Para obras públicas, y ahora que viene fin de año, para el pago de salario y aguinaldo. Pero, ¿qué es lo que pasa frente a ese objetivo de gobernabilidad? Que tiene que mantener el superávit fiscal, el equilibrio fiscal, vamos a llamarlo superávit fiscal, pero para con ese excedente comprar dólares y comprar dólares para pagar la deuda. Y entonces entran en ese círculo vicioso de deterioro que lleva al ajuste permanente, y ese ajuste permanente tiene costos muy, muy elevados en términos sociolaborales. Ahora bien, como antes mencionaba Roberto, ¿qué es lo que viene? Y bueno, el salvataje de Trump, y ahí en el salvataje de Trump es el que se presenta como la garantía financiera respecto a esta secuencia. Bueno, si tenés que resignar parte del superávit fiscal para satisfacer las demandas de los gobernadores o incluso de la obra pública, ¿qué es lo que parece? Que vas a tener menos recursos para comprar los dólares para pagar la deuda. Entonces ahí es lo que aparecen los dólares de Trump, los dólares del swap que pueden activar del Banco Central. Pero, ¿qué es lo que abre la puerta frente a esto? No te baja el riesgo país. Y si no te baja el riesgo país, no tiene acceso al mercado voluntario de crédito para pagar la deuda. Y esto es este loop de ajuste permanente que te lleva a que, bueno, hoy tenés la espuma electoral de esta suerte de
fue un empate, ¿no? Finalmente en la provincia de Buenos Aires. ¿Viste? Pero después lo van a decir. 4104 a 4101. Bueno, entonces, pero independientemente de los números, los fríos números, lo que tiene este veranito, el ajuste permanente, lo que te adelanta es que va a haber nuevas tensiones vinculados con el manejo económico centrado en lo fiscal y en lo financiero. Hola, ¿cómo Sí, están? ¿qué tal? Tengo una pregunta. Porque vos recién marcabas toda la baja en la recaudación real. El gobierno se está planteando ahora una reforma tributaria. ¿Qué puede proponer A en la esa? baja también. A la La baja. forma es bajar impuestos. Claro, A pero los ricos. ¿qué? Bueno, es lo que se vio. Por ejemplo, ¿Qué una de puede las bajas seguir principales bajando? es bienes personales. Bienes personales. ¿Sabes es qué va a uno de los bajar? puntos. Me dijeron a mí, viste que cuando retiran utilidades los empresarios pagan un porcentaje, creo que es el 7%, que pagan para llevarse la plata a la casa. ¿Sí? Entonces dicen, no, se lo van a sacar para que inviertan. Y es al revés. O sea, para que se lo saquen no que inviertan, para que vos inviertas, o te debería salir más caro, o hacer una diferencia entre el que invierte y el que no invierte, qué sé yo. Si vos te lo estás llevando más barato, te conviene más llevártelo. Se hace más es igual que lo de las multas, ¿entendés? Sí, pero le van a vamos- explicar a la gente, le vamos a bajar el impuesto a las ganancias, retiro de utilidades, para que reinviertan más. Claro, la gente que sabe, qué sé yo, pero es para llevárselo, que te la puedes llevar a donde sea, te la puedes llevar a Estados Unidos, te la puedes llevar a tu casa, lo que sea. Aplica todo, ¿eh? Se lo- Ahora dejan meter rifles automáticos en todas las casas. Claro. Para más seguridad, pero va a ir bien la cosa, va a ir bien eso. Es retiro de utilidades. Y le van a decir a la gente que bajar ese impuesto para retirar, no para invertir, para sacarte, va a generar inversión. Y lo vas a ver. Yo, qué sé yo, lo veía ayer en el programa del psicólogo que lleva. ¿Abraham se llama Aldo Abraham? ¿Se llama? Sí. Aldo Abraham decía, hay que sacar el aporte sindical y eso dárselo al trabajador. Claro, entonces el trabajador no tiene más sindicato y el mes que viene te baja el sueldo. Y el aporte sindical. No, ¿querés que te cuente algo que ya pasó? El gobierno se jactó durante varias semanas, Federico Sturzenegger en particular, de desarticular la triangulación entre obras sociales y prepagas. Que se había generado un sistema así, producto de la desregulación de los 90, donde la obra social hacía las veces de gestor para conseguir afiliados de las prepagas y generar un negocio para dirigentes. Eso era, por supuesto, era impresionante. Lo sacaron y no solo no se le abarató el plan a ninguno. A nadie. A nadie se le abarató A el todos plan. se nos encareció. Pero ¿sabés qué es lo que pasó? ¿Sabés por qué se encareció? Porque paradójicamente las obras sociales, cuando hacían de gestores, llevaban un volumen de gente a la cual recibían a cambio de una cápita menor. Ahora son valores de mercado para todos. Es decir, que cada vez que ganó el mercado en este gobierno, los que perdimos fueron la Y además, mayoría de los trabajadores. Más allá del negocio que claramente existía para las obras sociales intermediarias, si la prepaga no te cubría algo, la que aparecía Respondía. como respaldo y la justicia eventualmente la obligaba a responder era la obra social. Ahora hay una ventana menos a donde reclamar. Claro. Ojo, que yo tengo entendido además que entre las rebajas va a ser la rebaja a las cargas Patronales. Que ni siquiera son impuestos. Eso resultó Te lo muy meten bien en la todo época de el Domingo bolso. Cavallo. Pero Lo que yo me pregunto es de dónde van a, o sea, ¿qué? No, van a desfinanciar las obras sociales, van a desfinanciar el aporte jubilatorio. el eso. mismo Estado que están gestionando. Sí. Ahora, mientras esa discusión se dé como impuestos sí o impuestos no, vas a tener un montón de pobres bancando que se bajen los impuestos, porque a nadie le gustan los Por impuestos. eso se llama impuesto. Entonces la discusión tiene que ser, ¿de dónde va a salir la plata? ¿De dónde va a salir la plata? ¿De dónde va a salir la plata para reconstruir todas las rutas que se están rompiendo ahora? ¿De dónde va a salir la plata para subirle el sueldo a los médicos que no fueron beneficiados por este 60%, que es solamente a un hospital de todos los que tiene el país? ¿De dónde va a salir la plata para las universidades, para la ciencia, para generar trabajo, No va a para haber. generar infraestructura? Claro, en principio no va a haber. Eso le va a dar un límite político a este proyecto, digamos, en función a la experiencia pasada, tanto la experiencia fundamentalmente de la década del 90, como una parte de lo que fue la administración de Macri. Este ajuste permanente, finalmente esto con la mirada, si querés, economicista, después eso tiene un reflejo en la política.
Eso te genera límites después en la lógica esta de que yo te mencionaba, que así lo mencioné, de la gobernabilidad. Sí. Bueno, los gobernadores hoy te lo dicen, es parte de las elecciones, pero cuando no tengan los recursos para pagar el salario del aguinaldo, la gente en los territorios no van a decir que Milei le retuvo indebidamente los recursos, va a ir directamente al gobernador. Sí. Claro. Pero, mi punto más allá de la cuestión de fondo es pensando políticamente hablando. Creo que cuando se discuta la reforma tributaria, la oposición tiene que repreguntarse eso, bueno, ¿de dónde va a salir la plata? En vez de discutir si impuestos sí, impuestos no. Bueno, ¿de dónde va a salir? Si hubo gente que se benefició estos años mientras todos lo estaban pasando mal, ¿no es justo ir a buscar la plata a ese lugar? No. Yo creo que van a tratar de avanzar en todos los frentes, que las universidades sean pagas, que la salud sea paga, que los colegios sean pagos. Yo creo que van a intentar avanzar todo lo que puedan. Sí, pero impuesto a las ganancias para los jueces no va a haber, y de hecho en septiembre le aumentaron a todo el Poder Judicial de la Nación un 1,9%. Y no apareció ningún funcionario a decir, ¿y de dónde se financia eso? ¿Viste? Que siempre claro. Che, ¿está Jonathan Eguer ya en La Rosada? Bueno, con ustedes, de pie. Roberto Navarro y todo el equipo, ¿cómo andan? Discúlpeme, ¿bien? Usted sabe que yo soy un hombre profundamente democrático y respeto que ustedes, los que están en La Rosada, ganaron, entonces les doy su lugar. ¿Cómo le va? Y me parece que es merecido, gracias Roberto, la verdad que sí. Hoy es un día de fiesta, sí, para perdóname, Rosada, no John, para mí. Vos tenés el jopo al estilo Milei, digamos, no sé si vos te estás... Digamos, y bueno, se va adaptando. Quiero saber. Alfredo, las cuerpas ajenas no se comentan. Ahí está. Escuchen a Noelia. Igual sí, me estoy dejando las patillas también. De a poquito estoy tomando una forma medio. En la casa Rosada me pone así. Hoy es un día de fiesta acá, no para mí, pero sí para la Casa Rosada. Está toda sitiada la Casa Rosada. Básicamente no se puede caminar, me hicieron entrar por un lugar. A la gente le hacen pasar por el baño. Porque hay baños que conectan de un pasillo a otro acá en Casa Rosada. Y como no se pueden mover, están haciendo pasar, por ejemplo, las mujeres pasan de un baño a otro. Es insólito lo que está pasando. Está sitiada porque está Milei, está llegando Karina, asume Adorni en 45 minutos a las 12 del mediodía. Asume Manuel Adorni, jura como nuevo jefe de gabinete de la Nación. Se espera que haya muchísima gente en el Salón Blanco. Entiendo que los periodistas nos van a dejar pasar a ver la jura, por eso estamos desde acá. Recién hablé con Santilli, hablé con Diego Santilli recién, me dice que él cree que jura la semana que viene, que la jura de Santilli, me lo dijo él, que la jura de Santilli sería la semana que viene, así que hay que esperar. Va a estar Diego Santilli, el nuevo ministro de Interior, que ya está funcionando como un ministro de Interior. Ayer tuvo su primer triunfo, esta mesa política sin Santiago Caputo, este triángulo de hierro que no existe más, esta conducción plena de Karina Milei. Se vino la era de Karina Milei, dicen acá, arrancó la era de Karina Milei, arrancó casi, te diría, oficialmente la presidencia de Karina Milei. Ayer reunió a todos los diputados electos, a los nuevos diputados acá en el Salón Islas Malvinas, Héroes de Malvinas, acá en la Casa Rosada, para explicarles cómo funciona el Congreso. Estuvo Eduardo Menem ayer, que es el autor de un libro famoso entre los diputados llamado Derecho Procesal Parlamentario. Lo trajo Martín Menem, que es su hijo, básicamente, a explicarles a los nuevos funcionarios, a los nuevos diputados cómo funciona el Congreso. Hoy van a hacer lo mismo con Milei, porque ayer Milei llamativamente faltó, iba a venir y finalmente no vino. Hoy va a estar Milei, hoy va a haber casi 130 diputados de vuelta. Van a estar los elegidos, los nuevos, y además los que ya están. Hay que ver si viene Espert, Tal vez vuelve Espert a la Casa Rosada, hace mucho que no lo veo por acá. Tal vez hoy aparece José Luis Espert, sí, porque van a venir los diputados actuales de La Libertad Avanza. Y debería estar José Luis Espert acá. Hay que ver si viene, no está confirmado, pero hay que ver si viene, sería una novedad tremenda si vuelve José Luis Espert a la Casa Rosada después de todo lo que pasó. Y que lo lleven a Cuader también, que lo lleven a Cuader también, que pida un permiso Cuader y lo llevan. ¿Viste que el triunfo? Te están diciendo vamos a hacer lo que se nos cante. Claro. Y que vaya a Villaverde con la merca. ¿Le quedó ese medio kilo ese? Y acá no va a poder entrar porque hay escáner tipo aeropuerto. O sea, si viene con algún problemita no va a poder pasar. Recordemos que acá hay escáner, funciona como un aeropuerto. Si traigo algo medio raro, si aparece Fred Machado, no sé si lo van a dejar pasar. Pero hay que ver si llega finalmente. Nicolantos me hace así, no sé por qué me abre los brazos Nicolantos. Lo que ha pasado por ahí. Sí. Así que, bueno, yo recién te escuchaba a Roberto decir van por todo, van por las universidades, van por todo. El gobierno, todos los gestos de verdad, porque una cosa es maquillaje y otra cosa es gestos. Todos los movimientos del gobierno son vamos por todo.
toda esta cosa del consenso, la gobernabilidad, todo ese maquillaje que vimos los primeros días, no está. El gobierno está funcionando como me dijeron a mí hace algunos meses. Si ganamos las elecciones con fuerza y de manera contundente, no nos vamos a sentar en muchas mesas de negociación. Vamos a sentarnos en una o dos nada más. Si perdemos o no ganamos de manera tan contundente, nos vamos a tener que sentar en muchas mesas. El gobierno no se va a sentar en muchas mesas de negociación. Las respuestas a los gobernadores no van a ser tales como creen. La gobernabilidad es otra cosa. La idea de la foto de hoy con Milei es mostrar una Libertad Avanza contundente, con fuerza, que por eso quiere mostrar mucha gente. Por eso estoy hablando de 130 personas, que va a ser lo que quieren mostrar. Porque se viene un congreso importante para la Libertad Avanza a partir del 10 de diciembre. Por eso, obviamente, como anticipamos acá en el Destape, todo se va a tratar en sesiones extraordinarias, con otro congreso, con la Libertad Avanza más fuerte. Ahí es donde quieren meter la reforma laboral, tributaria, el presupuesto 2026. Insisto, ayer el gobierno, Santilli, Karina Milei, los Menem tuvieron su primer triunfito, metieron finalmente el dictamen del presupuesto que quería el gobierno para el 2026. Hay que ver qué pasa en el recinto, pero empieza a haber algunos movimientos que empiezan a mostrar un gobierno que va hacia adelante, va para adelante y va como me decían hace algunos meses a mí. Si nos va bien en las elecciones, a Mauricio Macri y al PRO nos lo sacamos de encima, no existen más para nosotros, vamos a gobernar solos, sin el PRO, sin Macri, sin los amarillos, y naturalmente se va a dar este proceso que estamos viendo, que es que los diputados y senadores del PRO se empiezan a pasar solos a la Libertad Avanza. Lo que a mí me decían hace algunos meses, y lo contamos acá en el Destape, es lo que estamos viendo a partir del 26 de octubre. Todo lo que está pasando es lo que me contaron a mí hace algunos meses, con obviamente un resultado que le da tranquilidad al gobierno. Si hubiesen perdido, el panorama era otro. Pero lo que estamos viendo ahora es una Libertad Avanza y un Milei caminando para adelante con todo y contra todos. No hay mucho de esto de la gobernabilidad, el consenso y demás. Tiene alguna lógica. La verdad es que el gobierno ganó la provincia, ganó Córdoba, ganó Santa Fe. La verdad es que fueron algunos resultados inesperados. Lo tienen a y va Trump, caminando solo para adelante. tienen a Trump y a veces en atrás también, ¿no? Obviamente, tienen 40.000 y sí, tienen una pared de dólares, de 40.000 millones de dólares, con un Trump que entre ayer y hoy sufrió un golpe. Hay que ver cómo pega esto en el gobierno también. Fue un mensaje el de las urnas hacia Trump. Hay que ver qué pasa también con esos movimientos en Estados Unidos, con el gobierno acá. Obviamente están cantando retruco en el tema de batalla cultural. Digo, justamente en Nueva York ganó una persona que el gobierno acá ideológicamente y culturalmente le puede pegar, ¿no? Con toda la islamofobia que se vive acá adentro. Digo, acá hay una interna que yo la vengo contando, que es un sector del gobierno pegándole a Karina y a los Menem por su pasado musulmán. Digo, esto se viene dando acá adentro en la Casa Rosada, que es bastante feo de contar, porque la verdad es que no deja de ser un acto de discriminación hacia otra religión. Y se vive acá adentro. Bueno, el relato del nuevo alcalde de Nueva York pega un poco también en eso, ¿no? Perdón, que es algo que dijiste se escucha Karina acá. con el pasado musulmán. Sí, por los Menem. O sea, acá hay un sector del gobierno que suele pegarle al otro sector y burlarse por tener familia musulmán. Estoy hablando claramente de los Menem, por más que... y Karina por recostarse en los Menem, digamos, por recostarse en un sector. Exactamente. Claro. Los islamófobos son los de las fuerzas del cielo y apuntan justamente contra los Menem por su ascendencia árabe, musulmana, libanesa, siria, no sé. La discusión que no tiene nada que Sí, ver con la Argentina. Bueno, ya está entonces. No. La pelea Karina Santiago se terminó. No hay más pelea. Tenía algo, sí, Nico, se también terminó estaba esa en ese pelea. Se terminó porque ganó Karina. Ganaron los terminó para terroristas Karina. para esta gente. Sí, a ver, la gran triunfadora de todo este tiempo es Karina Milei. Acá ya no hay más debate, no hay más discusión. Karina Milei ayer hizo un acto sola acá insisto, acá en la Casa Rosada. Fue la principal oradora. Todos ya la elogian, la volvieron a elogiar, la miran de otra manera, dejó de ser la perdedora de septiembre. El tema es qué va a pasar con Santiago Caputo. En estas últimas 48 horas hubo movimientos que llaman la atención porque las personas que están sindicadas como que pueden ser removidas de su cargo estuvieron desfilando por el despacho de Santiago Caputo. Estoy hablando de Sergio Neifer, que es el titular de la CIDE. Estoy hablando de Paul Stark, que es el titular de la UIF, de la Unidad de Información Financiera, que estuvo ayer acá en el despacho de Santiago Caputo, y José Rolandi, que uno a veces se lo olvida, pero sigue siendo parte del gobierno, una persona que había traído pose, que Santiago Caputo, que tiene buena relación con él, todavía lo mantuvo. Hay que ver qué pasa con esas personas
de acá en adelante? Bueno, hubo movimientos en estas últimas 48 horas. Recordemos que, como vengo contando, Karina va por la segunda parte de su plan, que es tratar de empezar a lotearle las áreas que controla hoy Santiago Caputo, que son, como decía, la CIDE, la aduana, la Unidad de Información Financiera, el Ministerio de Justicia. Lo único que no se nombra es el Ministerio de Salud, que creo que eso está a salvo, digamos, para Santiago Caputo y también para Mario Lugones. Pero hay que ver qué pasa con el resto de las unidades, porque es el segundo plan de Karina. Hay que ver cómo se da esto. Y yo lo planteaba ayer con una persona del entorno de Santiago Caputo, le decía, mirá, si le sacan todo a Santiago Caputo no va a tener más nada que hacer. Ellos lo que responden es que Santiago Caputo siempre va a estar a disposición del presidente y demás, que va a estar acá, que por ellos ganaron la provincia de Buenos Aires, por la campaña comunicacional y la estrategia de Santiago Caputo. Hay que ver qué pasa ahí. Yo ayer lo contaba y lo vuelvo a ratificar. Digo, si Santiago Caputo deja el gobierno, va a ser de manera traumática, no hay manera de que sea de manera elegante. Como vienen siendo todas las salidas del gobierno, Milei no sabe manejar equipos, eso lo dejó muy claro. Cada salida fue estruendosa, Guillermo Franco, Huerta, Mondino, y hay un montón de casos así, Nicolás Pose. Digo, hay un problema con las salidas de este gobierno. En todos los gobiernos siempre hay salidas traumáticas. La tuvo Alberto Fernández con Felipe Solá, me acuerdo que lo renunciaron estando en un avión. Bueno, todos los gobiernos tienen una o dos así, el gobierno de Milei tiene un montón. Entonces la salida de Santiago Caputo no es joda para este gobierno. Digo, aparte es una persona que tiene mucha información, que sabe mucho de este gobierno, creo que es el que más sabe de este gobierno, o sea, aún más que Milei. Así que es un problema, pero bueno, si Santiago Caputo lo van a vaciar, lo van a desplumar, va a estar complicado. Digo, ya lo dejan casi afuera de la mesa política también. Digo, está muy corrido un costado Santiago Caputo, ayer no vino. Digo, crecen las especulaciones. Acá hay que ver si está hoy en la jura de Adorni. Yo entiendo que sí que va a estar. Te sumo algo más, Jonathan, porque si ponemos la placa 9, vamos a ver algunas de las fotos que se estuvieron difundiendo ayer desde las cuentas oficiales del gobierno. Y la protagonista del día, sin ninguna duda, fue Karina Milei. Es ella, en este caso, recibiendo a los pastores neopentecostales, acá con los diputados, hablándole ella, bajándole la línea a todos los diputados. Se la mostró también en esta foto con Martín Menem, que era una de las personas más apuntadas. La información que venía de la Casa Rosada antes de las elecciones era que Martín Menem estaba fuera de la presidencia de la Cámara de Diputados. Es decir, acá hay una Karina que dice, acá estoy yo, el gobierno de mi hermano es mi gobierno antes que nada. Y eso no solamente te trae los ruidos con el sector de Santiago Caputo, que no es solo Santiago Caputo, son las fuerzas del cielo. Acá hay algo que no se dice mucho respecto a la elección de septiembre, entre los millones de análisis que se hicieron, pero a la elección de septiembre, en la cual la Libertad Avanza le va muy mal, se llega con las fuerzas del cielo haciendo una huelga de brazos caídos en las redes. No hubo prácticamente campaña de la Libertad Avanza en las redes antes de septiembre, sí la hubo antes de octubre, porque ahí Caputo volvió a apretar el acelerador. Pero más allá de ese problema, hay otro que a mí me comentaba ayer un gobernador con el que estaba hablando. Al gobernador que tiene un diálogo permanente con el gobierno. Lo tuvo estos 2 años. Cuando uno va, y los invito a que busquen en YouTube, en internet, a ver las editoriales, los comentarios de los periodistas más importantes de la derecha, en los días previos y posteriores a las elecciones, se decía, bueno, Estados Unidos te exige gobernabilidad. Y el sinónimo de gobernabilidad era correr a Karina de la toma de decisiones. Algunos decían para que ese lugar lo ocupen gobernadores, otros decían para que ese lugar lo ocupe Santiago Caputo, otros decían para que ese lugar lo ocupe Guillermo Francos, pero el factor común era que la que generaba ruido en la gobernabilidad era Karina Milei. Bueno, hay que ver qué pasa con esta Karina súper empoderada, que empieza a mostrarse casi, te diría, como una par de Milei, ¿no? Como una conductora. Un gobernador nos decía, si nosotros negociábamos con Santiago Caputo, tomábamos lo que nos servía, lo que no nos servía, íbamos a la próxima elección y ganamos. Negociar con Karina significa que en la próxima elección ella va a tener su candidato y nos va a echar. Entre otras cosas. Sí. ¿Y qué van a hacer los gobernadores? Porque ese es el plan de Karina y de los Menem. Seguro, yo digo, el próximo mes, 2 meses van a estar todos con él, claro. No hay nada que hacer. El tema es qué pasa cuando venga el desencanto, después 60 días, 90 días, la gente vea que sigue en recesión, viste que ganar siempre te embellece durante un tiempo. Te agrego un dato más, porque ayer se armó bastante revuelo. Yo conté acá que Toto Caputo estaba mandando a medirse para pegar un salto a la política y todo el mundo se sorprendió. Nosotros después vi que salió publicado en otro lado. Bueno,
Ahora ya está saliendo en otros lados también. Lo vi. Desde el entorno de Karina Milei lo que dicen es, los encuestadores que dicen que Karina es invotable son los mismos que no acertaron con el resultado de ninguna elección. Ojo, porque Karina Tiene que también hablar, se está igual. midiendo el trajecito. Hay unos cuantos. No, por ahí que un están. Milei. ¿Quién te dice? No me extrañaría. Y bueno. En el Congreso ya está, es como si hubieran ganado. En el Congreso como si fuera 10 de diciembre. el envión de la victoria es total y no necesitan llegar al 10 de diciembre Claro. para tener lo que necesitan. Mira, pasaron dos cositas. Arranquemos por el Senado, que fue la que más me llamó la atención, porque ayer estaba convocada la Comisión de Asuntos Constitucionales para ver qué hacía el Senado con la ley de DNU. Recordemos, la ley de DNU con reglas muy estrictas para que un presidente no pueda gobernar por DNU. La aprobó el Senado, fue a diputados. Diputados le sacó un artículo clave, que era el del plazo de 90 días. Si en 90 días el Congreso no trata el DNU cae, diputados se lo saca y vuelve al Senado a ver qué hace el Senado con eso. Yo la verdad descontaba que el Senado, teniendo los votos, iba a decir, vamos con nuestro proyecto original, reponemos ese artículo clave de los 90 días. Bueno, la decisión fue en contrario, y no fue una decisión en contrario de los bloques dialoguistas, sino que fue una decisión en contrario del kirchnerismo. Fue el bloque kirchnerista el que dijo en la comisión, no repongamos este artículo, lleguemos al recinto con el proyecto tal como lo aprobó diputados. Tenemos para compartir la explicación que daba en ese momento la senadora del peronismo, Florencia López. En lo que se refiere al fondo, nosotros estamos totalmente de acuerdo en cómo se sancionó la ley, pero también tenemos que ser prácticos y tenemos que ser inteligentes y tenemos que tomar las mejores decisiones para frenarlo a este presidente de la Nación en las acciones malas que toma para la Argentina. Por eso entendemos que insistir sobre el mismo texto original sin escuchar a la Cámara de Diputados nos puede llevar a una, no quiero decir victoria porque esto no hay victoria, perdedor ni ganador, pero sí conseguir una ley que sea perfecta en un comienzo, pero que dure poco, porque el presidente de la Nación, con su actitud vetar, la vetaría y obviamente en la Cámara de Diputados sería muy difícil conseguir el número necesario para insistir en este texto original. ¿Cómo queda el proyecto que está ahora validando el peronismo? Si el DNU es rechazado por una sola de las cámaras, ya cae, pero si no es tratado nunca, queda vigente. Si vos me preguntás a mí me parece que mi ley va a vetar cualquier ley que regule los DNU, una más benévola, una menos benévola. Entonces aparecen las dudas de cuál es la estrategia del peronismo, porque encima en la vereda enfrente lo tenés a Eduardo Vichy, el radical, que en su momento protagonizó un escándalo porque había presentado el dictamen para investigar Libra y después votó en contra de la comisión investigadora. Vichy diciendo, necesitamos insistir con nuestro proyecto original, los 90 días de plazo son necesarios, sin ese plazo se aprueban en el Congreso muy pocos DNU. Alejandra Vigo de Provincias Unidas, Córdoba, diciendo el plazo de 90 días es el que recomiendan los expertos. Entonces decís, ¿qué pasa con esta mirada del kirchnerismo? Bueno, obviamente empiezan a aparecer las versiones de un supuesto acuerdo Cristina Milei por la designación de jueces, versiones de las cuales no puedo sustentarlas, nadie me las confirma, ni en off, ni en on, ni de ninguna manera. Y de hecho, con todas las personas del peronismo con las que hablé en off respecto a esto, todas me dan la misma explicación que le acabamos de escuchar a Florencia López. Milei quiere nombrar jueces de la Corte, incluso otros jueces, no tiene forma de no negociar con Cristina. Tiene que negociar. Tiene que negociar con Cristina porque necesita 2/3 y no los va a lograr si no negocia con Cristina. Así que en algún momento va a pasar eso, no tiene nada de malo que se haga. Coincido con vos en que no tiene nada de malo, son negociaciones de la democracia. Ahora, yo creí que iba a pasar en los 2 primeros años de Milei y no pasó tampoco. Entonces Bueno, quizás no se pusieron de acuerdo en esa... Probablemente, veremos si ahora lo Hay logran. un problema, ahí hay un problema en la negociación por los jueces. Recordemos que quiere negociar el kirchnerismo, el peronismo y el gobierno. Si va a haber una negociación tiene que ser por los jueces de la Corte, el procurador y los 120 jueces federales que están todavía durmiendo la siesta en los despachos del Senado. Hay un problema ahora y es que el gobierno está rara la parte, digamos, de este lado para la negociación, porque está en duda, primero Mariano Cuni Levarón en febrero no se va, el ministro de Justicia, y después el número 2,
es Sebastián Amerio, que es una persona de Santiago Caputo, que es la persona encargada del año pasado negociar los jueces de la Corte y demás con una parte del peronismo, también está en duda, porque no se sabe todavía si va a asumir él como ministro de Justicia o si Karina lo va a frenar o va a poner a otro. Todavía está en duda también el posible ingreso de Guillermo Montenegro para reemplazar a Cuneo Libarona. Así que no está claro el interlocutor que puede llegar a tener el peronismo para negociar ese tipo de pliegos y demás. Hay que esperar primero ¿No lo que estaba bajen las negociando aguas acá en el Santiago gobierno. Caputo directamente? Con Santiago una persona Caputo, muy pero cercana sobre a todo Cristina. Sebastián Amerio. Sí, Santiago Caputo y Sebastián Amerio en conjunto fue el año pasado. Los dos en conjunto negociaron, pero el que tenía la manija, sobre todo porque tiene bastante expertise judicial, conoce gente en la Corte Suprema y demás, es Sebastián Amerio. El tema es que ahora este interlocutor quedó ahí en stand-by porque no se sabe qué movimientos va a haber en el Ministerio de Justicia. El peronismo con quién va a negociar, con alguien que sabe que se va o con alguien que todavía no se conoce, que a lo mejor es nuevo, a lo mejor Karina Milei sale con un nombre nuevo, propone a una persona, había un par de nombres dando vueltas siempre del lado de Milei, me acuerdo un tal Ricardo Rojas el año pasado y demás, pero hay que ver con quién va a negociar el peronismo si es que va a negociar algo, porque a lo mejor termina negociando con alguien que se cae. Entonces ahí va a tener un problema el peronismo y también el gobierno. Vos asumís ahora a las 12, ¿no? Claro, ahí está. Asume Adorni, pero sí, tengo que estar 12 menos cuarto en el Salón Blanco acá cerquita que va a asumir el nuevo jefe de gabinete. Bueno, anda, dale. Estás medio informal vestido para asumir. No, pero tampoco, aquel que tiene que estar bien vestido es el jefe de gabinete, no el resto, o los ministros. Nosotros somos periodistas, así que podemos estar así. Igual siempre con camisa, por favor. Por supuesto. Siempre con camisa. Gracias, Johnny, gran Sí. laburo como siempre. Les mando un abrazo muy grande. Que se ha vuelto un tipo importante, Johnny, hay que decirlo. Déjame cerrar la recorrida por este Milei ya controlando el Congreso aún antes del 10 de diciembre con lo que pasó en diputados. Consiguió el oficialismo dictamen de mayoría para su presupuesto 2026. Acá hay dos posibles lecturas porque la verdad es que el gobierno no quería que haya dictamen mañana, prefería llegar al 10 de diciembre, que cambien las cámaras, tal vez cambiar el texto, pero bueno. Hay otra lectura que es, estaba la comisión emplazada para dictaminar mañana, la oposición estaba consiguiendo el número, lo que logra el oficialismo, haciendo que Santilli todavía no asuma, por eso Johnny decía recién, va a asumir la semana que viene, es que validar su dictamen de presupuesto. Así que se quedó con el dictamen de mayoría, la oposición se dividió, Unión por la Patria fue con un dictamen de rechazo, Provincias Unidas y el resto de los bloques de los gobernadores fueron con un dictamen alternativo que tiene superávit fiscal, pero no tanto como el gobierno quisiera, porque incluye las leyes del Garrahan de discapacidad y demás, y la izquierda también con dictamen de rechazo. Escenario abierto, pero la verdad no necesita llegar al 10 de diciembre. Es otro presupuesto muy restrictivo, ¿no? Yo ayer escuchaba y decía, no, va a subir un 40% del presupuesto de obra pública. El presupuesto de obra pública era casi inexistente. Claro. Si yo te dijera, mira, en vez de ser 10.000 millones, son 100. El año que viene son 140. Claro. Pero tiene que ser 10.000. No, son 140. Entonces, lo que uno no sabe es cómo van a salir de la recesión. Así, ¿no? No hay visos. Hay una apuesta muy fuerte al crédito. Al menos lo que ellos están diciendo ahora es que el consumo se reactiva el año que viene por el crédito. Hay varios problemas. Uno, tendría que bajar mucho la tasa. Y dos, fundamentalmente, es que los ciudadanos ya se endeudaron. Hace 2 años se están endeudando. Sí, y también hay una confianza ciega hacia el resultado del RIGI, a que empiecen a prosperar, a cristalizarse todas esas inversiones. Puede suceder, pero tarda firmadas. muchos años. Aún si sucediera, tarda muchos años. Hay 8 proyectos que tenés de desembolsos, más o menos son 5.500 millones de dólares en los próximos de 12 a 18 meses. Tampoco es que decís, wow, vas a tener esa lluvia de dólares y que, digamos, si en un mes se llevan 6.000 millones de dólares de ahorro. Entonces, está claro que este es un barril sin fondo de dólares. Las condiciones mismas del RIGI hacen que ese derrame sea más lento y más limitado, porque ni siquiera es que tienen que ir a la pyme a comprarle los tornillos, porque los pueden traer de afuera. Es decir, hay una serie de cuestiones que antes había en los regímenes de promoción, que hacían que, por lo menos en las primeras instancias, que es además donde se construye, donde se compran muebles, donde se arma como la base, y eso generaba cierto movimiento en el mercado local, y hoy buena parte de eso se está importando.
Sí, es un plan recesivo. Volvamos a Agustina, que siguen los ataques del Garrahan. Porque bueno, más allá del ataque hay una victoria, como estábamos contando. Hoy hay una conferencia de prensa, empezaba a las 11, imagino que ya deben estar llevándola adelante los trabajadores. Porque el tema es que no quieren la foto, no quieren a los trabajadores celebrando, porque fíjate en el cuadro que tenemos, el estudio que hizo el CEPA, el cuadro 9, cómo es el aumento que consiguieron ahora, que es cerca de un 40% del poder de compra perdido. Bueno, este es el tuit de Julia Estrada, que estaba explicando también este informe, y dice, ¿no? También sirve el sindicalismo y la organización colectiva de base, porque van contra eso, pero quería ver el cuadro para que vean el pico que hace. Lo que quieren es que este cuadro que vamos a ver ahora, fíjate cómo crece, inclusive por encima de lo que habían perdido de 2023, o sea que no solo recuperan, es mínimo lo que suman el tema a la es que en el tiempo recuperación. que le hicieron esto a la gente, se fueron 300 profesionales. El Garrahan no es lo que era antes de que empiece esto. Bueno, sí. Feynman ayer le decía, bueno, y ahora que vuelvan, no, bueno, no es tan fácil. Primero porque no es fácil ingresar al Garrahan, porque también cuando se le atacaba a Norma, hacía hincapié en esto, ¿no? En bueno, vos me mentiste, no sos profesional. Sí, todos los que están en el Garrahan son profesionales, tienen que concursar, porque se pierde también de vista esto. Pero es esta la foto que le molesta al gobierno, ¿no? Decir, yo aumenté todo esto. ¿Por qué? Porque también se expone que la plata estaba. La plata estaba porque los trabajadores lo venían denunciando, porque lo encontraron también en un fondo que estaba dando vueltas y dijeron, acá estaban poniendo la plata, hubo una denuncia. A raíz de eso ya intentaron desactivar, al menos hicieron el primer gesto para desactivar el conflicto, que fueron los bonos. Bueno, eso no alcanzó porque los trabajadores siguieron saliendo a la calle. El viernes mismo nosotros estábamos contando en el Destape que habían tomado la dirección, porque mientras esto estaba ocurriendo, mientras ya estaba planeado seguramente aumentar los salarios, les descontaron 500.000 pesos a algunos trabajadores por los días de paro. Entonces, la foto que compartía después Feynman de castigo Norma a la lucha, ¿no? Claro, es eso, es el castigo a la lucha. La foto que mostraba Feynman de me mentiste y Norma sosteniendo un cartel desde la dirección el viernes pasado, tiene que ver con eso también. Lo que le molesta es eso a Feynman. Perdón, e incluso con algún grado de recuperación ahora, todo eso, todo ese periodo que está por debajo de la línea punteada, se lo robaron a los trabajadores y no se lo van a devolver. Sí. Es decir, esa pérdida de poder adquisitivo no es que tiene algún tipo de efecto retroactivo, como suele hacerse cuando vos tenés una paritaria que se prolonga en el tiempo y después, bueno, ponemos como fecha de corte donde empezaste a perder plata. No, toda esa plata que perdieron, todo ese poder adquisitivo que deterioraron, todos esos profesionales que se fueron, no vuelven y la plata no vuelve al bolsillo. Es decir, fue 2 años de estar peor los trabajadores y de perder calidad de vida si es que pudieron sostenerse en su puesto de trabajo. Sí, para que se den una idea, porque ayer veía a los libertarios también que decían esto se consiguió gracias al orden, y lo dice también el comunicado del Garrahan, como para justificar todo el ajuste y decir que gracias al ajuste entonces ahora pudieron dar el aumento. Ahora, no tiene sentido, porque si te fijas, nosotros hicimos una nota justamente el viernes, porque el viernes salió una resolución en el boletín oficial, la hicimos con Rodrigo Núñez, salió una resolución en el boletín oficial que decía que iban a destinar presupuesto del Tesoro a un montón de hospitales públicos, creo que es la placa 4, a un montón de hospitales públicos, pero ¿cuál era? Ahí está, mira, ¿por qué decíamos antes que la estrategia es la siguiente? Yo no voy a cumplir la ley, yo voy a seguir luchando en el Congreso contra todo, pero no me gusta que después el malestar social se empiece a sentir por las medidas que estoy tomando. Entonces es como un incumplimiento a medias, porque en realidad lo que se asignó de presupuesto es menos del 30% de lo que exige la ley de emergencia pediátrica. Si vos te fijás en números, o sea, con este aumento no alcanzaría para dar el aumento que dieron hoy. Entonces, ¿de dónde sacaron la plata? La plata estaba. Eso es lo que nos dicen también los trabajadores. Porque fíjate que Rodri había visto bien también al detalle los números y la inversión que implicaba
el aumento en la ley de emergencia pediátrica eran 133.433 millones. Y en este caso ellos estaban destinando solamente 35.832 millones. Entonces, esto no alcanza para dar el aumento que hicieron. ¿De dónde salió la plata? La plata habría estado entonces en ese fondo común que habían denunciado los trabajadores, ¿o por qué ahora se puede avanzar? No queda claro. Esa lucha por las personas con discapacidad y por el Garrahan les hizo mucho daño y ellos se han dado cuenta. Ahora, el tema es que fue por la lucha. Sí, y está bueno que resaltemos. Por la visibilidad que le dio la lucha al problema. Sí, para cerrar, para que tengan más o menos una idea de cuánto representa esto, antes los residentes estaban cobrando 875.000 pesos, más un bono de 450.000, que fue, como decíamos, el primer aliciente del gobierno en medio del conflicto. Siempre a través de la lucha, porque si no, este bono tampoco hubiese existido. Claro. Ahora, en el cálculo que hizo la economista Rosalía Constantino, esto sería 875.000 más el 61%, y esto da un total de 1.858.000 que estarían cobrando ahora los residentes. Pero con el bono. Con el bono y con el aumento. Por eso, claro. Con las dos cosas. Por eso. Claro. Pero bueno, después hay que ver cómo es la reasignación en el presupuesto del año que viene, porque como decimos, esto salda la cuestión salarial, no tanto a la ley de emergencia pediátrica, que tenía otros puntos, que era mantener los sueldos también ante cualquier desescalado. Y tenés que financiar el hospital, su estructura, la maquinaria, hay un montón también. de cosas. Por eso estamos hablando solamente de sueldos. Claro, obviamente los trabajadores festejan y está bien que lo hagan. Vamos a ver qué dicen hoy en la conferencia de prensa. Insisten también en que la ley no se cumple a medias, y por eso es que también van a llevar adelante un cabildo abierto a mediados de noviembre. Ok. Bueno, ¿me vas a contar algo de Mamdani? ¿De Mamdani? El nuevo rockstar. El nuevo alcalde de Nueva York. Vamos a hablar un poco de eso. Antes te diría... Yo no digo que sirve todo lo que hace en otro lado que sirva acá, pero propuestas concretas. Yo te voy a congelar los alquileres, yo te voy a hacer, yo te voy a hacer. Me da la impresión de que sirvió. Mirá. No es que quiera echar agua para mi molino. Ahora... Y El bancársela. bienestar. ¿Cómo era la propuesta? El buen vivir. El buen vivir. Y bancársela, ¿eh? Que Claro, te digan, claro. Ahora, Y nada ahora de vamos culpa. a llegar a eso, a su campaña, a sus propuestas y demás. En primer lugar, quería arrancar con otro título, porque si bien todos los ojos estuvieron puestos en lo que pasó en Nueva York, lo que hubo ayer en Estados Unidos fue una gran derrota de Trump en todas las elecciones que hubo a lo largo y a lo ancho del país. ¿En algún estado republicano también? Virginia, por ejemplo, por 14 puntos lo perdieron Ah, la mierda, contra sí. una candidata demócrata ex agente de la CIA. Es decir, que no era una Mamdani tampoco, era una Claro. candidata más bien con un discurso, bueno, para un estado más parecido a los republicanos Claro, también, ¿no? claro. Ahí está el pragmatismo y la inteligencia. Prácticamente no hubo un solo condado en Estados Unidos, que sería el equivalente a las intendencias, los municipios de acá, Ajá. en el cual los demócratas no hayan crecido con respecto a los votos que sacaron hace 2 y 4 años. Eso habla de un rechazo muy generalizado. Ahora sí, si miramos particularmente lo que pasó en Nueva York, lo que vemos es que con el 51% de los votos ganó este candidato Mamdani, 34 años, nacido en Uganda, hijo de padres hindúes, que a los 7 años recién se mudó a Estados Unidos y desde entonces vive en Nueva York. Empezó hace 1 año y medio una campaña en Linterna Demócrata donde literalmente no lo conocía nadie. Hay videos donde él se para en la esquina para empezar a hablarle a la gente con carteles dibujados a mano, diciendo, charlemos un poco sobre las internas, y la gente que lo miraba con cara de, ¿y vos quién sos? Bueno, acaba de ganar la elección para ser el alcalde, el intendente de una de las ciudades más importantes del mundo, en términos poblacionales, culturales y demás. Es la capital del mundo. La capital financiera del mundo, pues seguro. Hay varias cuestiones para atender. Una tiene que ver obviamente con sus propuestas. Mamdani es todo lo contrario a alguien que dice veamos qué hay en la caja de herramientas y decidamos en función de eso. Y él fue mucho más allá. Él se define a sí mismo como un demócrata socialista, en el sentido de que adhiere a la línea interna de Bernie Sanders, de Ocasio-Cortez y demás, con una diferencia. Bernie Sanders, senador, Ocasio-Cortez, diputada. Él
Está diciendo, yo quiero gobernar una ciudad y mostrar resultados. Y ahí es donde creo que esto le genera muchas contradicciones, no solamente a los republicanos en Estados Unidos, sino a los derechistas en todo el mundo. Porque si le va bien, evidentemente, con todos los focos que tiene Nueva York puesto, va a ser un ejemplo muy, pero muy fuerte. Claro. Ahora, las propuestas son importantes, sí, y como vos decías, hablaba de congelar los precios de alquileres, hacer gratuito el transporte público, cosas muy concretas, cosas que la gente ¿Las haces o no las haces? El derecho a la vivienda. No, decía, vamos a construir 200.000 departamentos y los vamos a poner por abajo del precio del mercado para que tirar los precios para abajo. Pero hay otra cosa sobre la que no se le hace tanto hincapié y que me parece que es tanto o más importante para explicar este resultado. Más de 100.000 voluntarios tocaron más de 3 millones de puertas durante la campaña. Fue una campaña hecha de abajo hacia arriba. El TikTok es lo más llamativo, es lo que llega acá, lo vemos, nos parece simpático. Pero consiguió una militancia que se movilizó para ir a buscar voto por voto en la calle, en las casas, en los negocios, en las filas del banco. Y eso me parece que también es una lección en la época en la que todo el mundo dice, bueno, ¿y cómo vamos contra el algoritmo? Bueno, una buena forma de ir contra el algoritmo es dejándolo de lado. Y en todo caso, después subiéndote al algoritmo, como sí se subió y muy bien Mamdani, cuando tenés una masa crítica que te ayude a ir en contra de los dueños del algoritmo, que lo quieren motorizar en un sentido contrario. Y en ese sentido es muy interesante ver la placa número 7. Que... Esa está extraño, ¿no? Ganó a Mamdani, parece el personaje de Peter Seller, ¿te acordás? En La fiesta inolvidable, ¿no? Pero miren esta placa, los que están en YouTube. Rundi Bebakshi. A la izquierda... Es nuestra esperanza, chicos, por favor. No, yo lo adoro, me encanta. A la izquierda Es extraño. A la izquierda vemos las dos columnas que tienen que ver con el gasto de campaña oficial, legal, ¿sí? Que está topeado por ley y por lo tanto los dos gastaron más o menos lo mismo. Mamdani, 12,8 millones de dólares, Cuomo, su principal rival, 12,1. Las otras dos barras son lo que se llama gastos independientes, que es gente que no forma parte de la campaña y que dona dinero para hacer avisos en contra de un candidato o a favor del otro. Y ahí se ve cómo Mamdani consiguió financiamiento externo por 5 millones, pero como por 40, 8 veces más. Si yo fuera rico y me van a cobrar un impuesto, y le la financio guita la de los campaña. supermillonarios. Claro. Esa es la guita, por ejemplo, del dueño de Airbnb. Porque uno de los que se beneficia con los precios de los departamentos tan altos en Nueva York y de los alquileres es el que le alquila esos departamentos a los turistas en vez de a los laburantes. Pero Nico, de con Nueva un York. agravante, porque apostaron por un candidato que no es parte de la orgánica de los partidos para algo tan tradicional En como el realidad es bipartidismo peor. en Estados peor. Unidos. Alguien que Cuomo- perdió esa interna. Cuomo es parte de la orgánica demócrata, gobernó el estado de Nueva York durante mucho tiempo, se fue en el medio de escándalos de corrupción y de abuso sexual, claro. fue de nuevo a la interna demócrata, perdió contra Mamdani y entonces se anotó como independiente para ir a buscar votos republicanos que vayan en contra de este candidato. Pero me parece que es muy importante, ahora que se buscan sacar lecciones de todo para ver cómo se hace, y todo el mundo diciendo, bueno, ganó Mamdani, entonces hay que hacer lo mismo que él. No es que haya que hacer lo mismo que él, como decimos siempre cuando hablamos también de China, es más una cuestión de poner en cuestión esta idea tan neoliberal de no hay alternativa, como base previa para construir tu propia alternativa, que ir a copiar Hoy lo que tenés que romper después de este triunfo es que no convenzan a la gente de que no hay alternativa. Exactamente. Y en ese sentido creo que fue muy clara esta campaña, que insisto, de 0 a 100 en un año y medio. Y perdón que vuelva sobre esto. Y esto generó también mucha incomodidad acá en la Argentina. Claro. Vemos muchos mensajes de tuiteros, dirigentes políticos, hasta periodistas, subiéndose a este alarmismo. Quiero repasar 3 muy rápidamente en los minutos que nos quedan. Primero, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, placa número 5, Venegas Lynch, ¿sí? El amigo Berti, que igual está más contento con la democracia desde anteayer cuando le dieron doble voto en la Cámara. Ahí le gustó cuando doble voto, eso me gusta. Y que sube una foto de Mamdani diciendo el candidato a mayor, porque él no puede traducir palabras, ¿no? De Nueva York, Mamdani, sabe bien que la gente emigra de Nueva York porque cada vez es más socialista, pero da rédito político a hacer más peronismo
congelando rentas, que el Estado te pague guarderías y transporte. Este New Godzilla va a transformar Nueva York en Formosa. Dale, Berti, una inteligencia artificial, un Photoshop decente, por favor, le pido. El segundo, Romo, el presidente del bloque libertario en la provincia de Buenos Aires, por ahora, acaba de ganar la alcaldía de la ciudad de Nueva York un comunista musulmán de 35 años que propuso dar transporte gratis, salud gratis, educación gratis, supermercados gratis. Y para financiarlo propuso aumentar exponencialmente los impuestos. Se olvida un pequeño detalle. A los que ganan más de $1 millón por año. Sí, claro, pero esa es la propuesta, pero no es exponencial. Y no es un 2%. Y es un 2%. Claro. Es una moneda. Por eso, claro. Pero ellos lo traen Digo porque a esto, mienten, porque después porque van a tratar mienten, eso de decir, nosotros hacemos una reforma tributaria para bajarle los impuestos a todos y en realidad se lo quieren bajar a los más ricos. Impensado que gane un comunista que profese el INLAP, sobre todo después del ataque terrorista del 9/11, un acto de racismo horrible, como si todos los que creyeran en la fe musulmana tuvieran algo que ver con ese acto terrorista. Y el último que quería mostrarles era el de Jonathan Viale, en la placa 8, que ya directamente es nazi. Perdón, yo sé que a mí me hacen juicios por decir nazi y después lo tenemos que... Pero pobre Nueva York, y una foto de la imagen de la Estatua de la Libertad con la burka, la cobertura que usan las mujeres musulmanas. Qué locura. Pero imagínense lo que diría el propio Viale si alguna vez que ganara un candidato a alcalde judío en Nueva York como Bloomberg hubiera salido algo así con la Estatua de la Libertad con un kipá o vestido de... Tremendo. ¿no? Esto está despertando, bueno, algunas cuestiones. Me gusta porque Nico habla de Nueva York como si fuera la interna de la provincia de Buenos Aires. Sabe detalles. La tercera sección electoral. ¿Cómo mierda sabe? Bueno, muchas gracias. Llevo años estudiando el tema, pero más allá de eso, es porque creo que hay que tomar lecciones de lo que pasa en otros lugares para entender lo que pasa acá. Absolutamente. Che, nos tenemos que ir. Ya viene Adrián Murano con sus verdades afiladas. Muchas gracias por acompañarnos. Abrazo a todos y a todas. Chao. El Destape 1070. Radio